Las teorías en ciencia. Por María Caamaño. Profesora de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Lectora, Dalia. La curiosidad, de la que finalmente surge la mayor parte de nuestro conocimiento, nos conduce sin cesar, y casi sin reparar en ello, a hacer conjeturas sobre multitud de acontecimientos. No podemos evitar preguntarnos por qué ocurre lo que ocurre, cuáles son las causas de lo que sucede a nuestro alrededor, y, también, de lo que acontece en lugares muy alejados de nuestro entorno inmediato o a escalas muy distintas de las que nos son familiares. Así, nos preguntamos acerca de una inundación, del mal funcionamiento de nuestro ordenador, del comportamiento extraño de un amigo o del origen de la crisis económica. Pero también acerca de la evolución de las galaxias, del origen de la vida en la Tierra o de la amenaza de las superbacterias. El intento espontáneo y recurrente de buscar explicaciones a lo que sucede, de ponerlo en un marco de ideas que nos permita comprenderlo, puede organizarse para que la actividad adquiera cierta complejidad y rigor, convirtiéndola así en un teorizar. Si tanto esa complejidad como ese rigor satisfacen determinados requisitos conceptuales y empíricos, diremos que se trata de un teorizar científico. Los productos de dicha actividad constituyen lo que denominamos teorías científicas, y se entiende que éstas son la parte conjetural del conocimiento científico. La mecánica cuántica, la teoría de la evolución, el marginalismo económico o la teoría química sobre el origen del cáncer constituyen todas ellas, a pesar de su gran heterogeneidad, teorías científicas. Son múltiples y muy variopintos los interrogantes que nos asaltan cuando hablamos de teorías científicas. ¿Qué función cumplen? ¿Cómo se justifican? ¿Cómo llegan a idearse? ¿Qué relación guardan unas con otras? ¿Qué tipos existen? Todas esas preguntas se encuentran a su vez entrelazadas con otra, que por ello ha merecido una atención especial por parte de la filosofía de la ciencia. ¿Qué clase de contenidos incluye una teoría y cómo se estructuran? En efecto, cuando intentamos identificar las funciones de las teorías científicas, nos vemos abocados a especificar mínimamente su estructura interna. A las teorías generadas en el ámbito científico se les suele atribuir, como principales finalidades, la comprensión, explicación, a partir de causas o mecanismos, y predicción de los fenómenos que se producen en distintas parcelas del mundo, así como la intervención en dichas parcelas y la creación de nuevos recursos tecnológicos. Puede advertirse que, de manera más o menos directa, todas estas finalidades comparten una misma presuposición. A saber, que existen dos niveles contrapuestos, uno en el que se describe o representa aquello que hay que comprender, explicar o predecir, y otro en el que se describe o representa aquello que permite comprender, explicar o predecir. En la filosofía de la ciencia de comienzos del siglo XX, esa distinción de nivel solía entenderse como una entre el plano observacional y el teórico. El primero proporcionaría la base de la contrastación de las teorías, a la vez que su contenido empírico. El segundo, la fuerza explicativa y predictiva. Aunque el debate en torno a la noción de observación se mantiene abierto aún hoy, hay dos ideas ampliamente aceptadas al respecto. La primera es que lo que en ciencia se denomina observación va mucho más allá de lo que podemos detectar por medio de los sentidos, e incluye resultados de experimentos complejos donde se aplican ciertas presuposiciones teóricas. La segunda es que dichas presuposiciones han de ser independientes de la teoría contrastada a partir de los resultados. En el ámbito científico, además de los requisitos que atañen al plano empírico o aplicativo de las teorías, existen otros, no menos específicos, concernientes al propio plano teórico. Tales requisitos nos remiten, en primer lugar, a una exigencia conceptual de generalidad, característica de todo teorizar. Una conjetura cuyo alcance explicativo se limite a un caso particular no constituye una teoría, por más que nos permita explicar un acontecimiento a partir de una causa. Faltaría un marco general de comprensión para el tipo de fenómeno que deseamos explicar. Para establecerlo, necesitamos conceptos generales, es decir, conceptos que delimiten clases de entidades o fenómenos prominentes en el dominio de estudio. A diferencia de lo que ocurre con los conceptos generales no científicos, como los de fruta recogida en una cesta o música favorita de los individuos diestros, los conceptos científicos de agua, oro,
tigre o electrón hacen posible realizar inferencias acerca de las propiedades y el comportamiento de aquello que categorizan. Saber que cierta sustancia cae bajo el concepto científico de oro conlleva conocer que se trata de un elemento químico con número atómico 79 y poder inferir, por ejemplo, que si se calentase hasta los 1063 grados centígrados se fundiría. Los conceptos científicos son los constituyentes básicos, o piezas, del edificio teórico. Pero la arquitectura del edificio depende de los principios teóricos. Es importante notar que los principios o leyes generales que conforman el núcleo de una teoría han de tener un carácter sinóptico, es decir, deben conectar distintos conceptos y articular así un marco de comprensión. Si bien la noción de explicación continúa generando controversia en la filosofía de la ciencia actual, existe un amplio reconocimiento de la importancia que reviste la identificación de causas que, al actuar conforme a ciertas leyes, permitan realizar predicciones. Tradicionalmente, las leyes se han caracterizado como generalizaciones universales, contingentes desde un punto de vista lógico y necesarias desde un punto de vista físico. Con independencia de la revisión contemporánea de algunos de estos rasgos, hay un acuerdo prácticamente unánime acerca de la importancia de las leyes para la realización de inferencias contrafácticas, esto es, inferencias sobre lo que ocurriría si se diesen determinadas condiciones distintas de las presentes. Así pues, aunque no toda teoría científica proporciona explicaciones en forma de leyes, pensemos en la teoría de la deriva continental, ni toda ley remita a causas, recordemos las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, ni toda explicación científica tenga valor predictivo, como ilustra el caso de las teorías paleontológicas. Una gran parte del conocimiento científico sí exhibe estas características en mayor o menor medida. En otras palabras, las teorías suelen estar compuestas por leyes, las cuales remiten habitualmente a causas y sirven para formular predicciones. Por otro lado, el aspecto sinóptico de los principios teóricos, junto con su contrastabilidad empírica mediante comprobaciones cruzadas e independientes, sigue dotando de carácter científico incluso a aquellas teorías y disciplinas más alejadas de los casos prototípicos. En la contrastación, que imprime carácter científico a las teorías, el marco general de ideas que manejamos ha de ser tal que posibilite inferir, con ayuda de ciertos añadidos, consecuencias empíricas concretas que permitan conectar el marco teórico general, sumamente abstracto, con algún aspecto preciso de un fenómeno concreto. Los dos principales añadidos son la descripción de las condiciones iniciales, aquellas dadas al iniciarse un experimento u observación, y los supuestos auxiliares acerca del instrumental empleado, la no interferencia de determinados factores o el tratamiento estadístico de los datos recopilados. Además de todo lo dicho, hemos de tener en cuenta que las teorías científicas, al igual que los ríos, los volcanes o los seres humanos, son entidades cambiantes, que, no obstante, mantienen su identidad a lo largo del tiempo. Las teorías se originan a partir de otras, crecen apoyándose en otras o producen otras, lo que se traduce en una compleja articulación intre- e interteórica. Las relaciones entre teorías pueden ser de presuposición, una presupone a otra, de evolución o especialización, de incorporación, o bien de conflicto. Las teorías dependen de otras no solo para su contrastación empírica, sino también para engendrar especializaciones. Asimismo, puede ocurrir que los principios teóricos y las aplicaciones exitosas de una teoría se mantengan en otra, como ocurre con la incorporación de la teoría planetaria de Kepler en la mecánica newtoniana, o con la de la teoría especial de la relatividad en la relatividad general. Por último, cuando la aplicación de los conceptos de una teoría excluye la aplicación de los conceptos de otra orientada hacia un mismo dominio, la relación entre ambas es de conflicto o incluso de inconmensurabilidad, como parece suceder en el controvertido caso del paso de la mecánica clásica a la mecánica relativista. Así pues, las teorías científicas viven no solo más allá de quienes las idearon, sino que en ocasiones lo hacen en una forma tal que aquellos incluso desaprobarían. En su exposición del sistema del mundo publicada en 1796, más de un siglo después de los Principia de Newton, Laplace explica la unidireccionalidad y la coplanaridad aproximada de las órbitas planetarias a partir de las leyes de la mecánica newtoniana y de la hipótesis nebular. Y lo hace sin postular,
como hiciera Newton, la intervención de un Dios creador. Narra la leyenda que, ante un extrañado Napoleón Bonaparte, sorprendido de que en una obra sobre el universo no se mencionara a su creador, Laplace replicó: «Señor, nunca he necesitado esa hipótesis».